Me imagino que ya están pudiendo ver la presentación, ¿verdad? Sí, muy bien. Bueno, entonces procedamos por aquí. El día de hoy vamos a conversar entonces, como les decía, de este concepto, el concepto de arte. Vamos a mirar a partir de algunas ideas que se ha dicho sobre el asunto en diversos campos artísticos. Yo me voy a apoyar entonces en esas ideas para ir haciendo algunos comentarios sobre algunas lecturas que he hecho, sobre algunas formas en cómo yo interpreto el asunto y espero que podamos recoger todo eso y que suscite una conversación al final, ¿cierto? Alguna de esas cosas seguramente nos va a llamar la atención y sobre esos puntos espero que conversemos luego. Bueno, entonces, como definición muy preliminar y con todos los problemas que siempre tienen este tipo de entradas de diccionario, si le podemos llamar así, el arte, pues sabemos que tiene su origen en esa palabra griega que solemos traducir como tecné, muy vinculada a la palabra técnica también, y el arte se entiende como una actividad o como un producto elaborado con una finalidad estética, ¿cierto? Mediante la cual se expresan ideas, sentimientos y por lo general una visión de mundo, una forma en cómo nosotros vemos el mundo, cómo interpretamos el mundo y cómo lo entendemos. Esto mediante diversos registros, dice acá, ¿cierto? Como los plásticos, los lingüísticos, los sonoros y los corporales, ¿cierto? Todo tipo de artes, literatura, música, danza, etcétera, etcétera, ¿cierto? El arte es por eso un campo de estudio gigantesco, es todo un universo en sí mismo. Recordar también que este concepto de arte, este concepto de tecné, que como les decía, sí está vinculado a esa palabra técnica, se suele considerar también de acuerdo al procedimiento, no solamente a la manifestación artística, sino al procedimiento para llegar a ese producto que se elabora mediante estos registros. Hay muchas discusiones en torno a eso, ¿cierto? Algunos artistas o algunos teóricos del arte y de la estética suelen cuestionar mucho el procedimiento, ¿cierto? Porque creen que a veces entonces el procedimiento se roba el papel protagónico de la expresión artística. Algunos critican ese lado, digámoslo así, apoyando más bien como a la manifestación estética en sí misma, ¿cierto? A la expresión del sentimiento, a la expresión de esas ideas. Y de otro lado, también hay algunos artistas, algunos teóricos del arte que consideran que esa técnica o ese procedimiento sí es fundamental. Entonces ahí como que hay un primer foco como de discusión sobre el asunto, que de todas maneras tiene sus razones de parte y parte, ¿cierto? Yo comienzo con este que es Hegel, ¿cierto? Que les decía en otro espacio que tiene esa cara pues de seriedad que lo caracteriza. Hegel nos legó, pues, legó a la humanidad unas lecciones sobre estética. Eh, nos llegaron como textos gracias a los compendios que hicieron algunos de sus alumnos, compendios de esas clases que él dictaba en Berlín, en Alemania. Y en esos textos y en esas clases Hegel decía lo siguiente. La primera, vamos a ir a la primera oración que tenemos aquí, a la primera cita. Decía Hegel que el arte es un modo como el hombre ha tomado conciencia de las supremas ideas de su espíritu. Encontramos que en las representaciones artísticas han depositado los pueblos su intuición suprema, ¿cierto? Un poquito ahí ya Hegel empieza a perfilar el asunto del arte de la forma como les venía diciendo, ¿cierto? Para Hegel el arte es la manifestación, la expresión de las ideas más grandes del espíritu, de todo lo que la humanidad, si queremos reemplazar a veces esa palabra espíritu que es tan extraña, la humanidad, el trabajo de la humanidad ha creado para nosotros como cultura, ¿cierto? Entonces el arte es la expresión de esa cultura, de esas ideas supremas. También el arte, en esto que dice Hegel, que es una intuición suprema, tiene que ver con la gran creación de la humanidad, con grandes creaciones de la humanidad, con algo que no está ahí en la naturaleza, que ya está presente y nos acompaña en el mundo, sino como la invención de algo que no está. Ejemplos de eso, el ejemplo que se nos viene de forma más inmediata es la literatura. ¿Cierto? En la naturaleza no existe la literatura, no existió la literatura no era una roca, no era aire, no era una nube. Las formas en las cuales retratamos eso, que es una roca, una nube, el aire, a través de la literatura, es una invención humana. Entonces,
con ese carácter de creación, con ese carácter que viene de cierto ejercicio de la imaginación y de cierto trabajo del espíritu humano. Eso es lo que caracteriza propiamente al arte para Hegel, ¿cierto? Entonces, por eso es una intuición suprema y no es simplemente algo que ya está puesto en el mundo, es la creación de eso. En algún momento aparece la literatura o aparece la forma poética de la oralidad, etcétera, y eso es a lo que apunta Hegel, ¿cierto? Eso es a lo que apunta Hegel con intuición suprema. En la segunda expresión nos dice Hegel que en interés del arte exigimos más bien una vitalidad, una cierta vitalidad, y en ella no nos imaginamos que lo general esté presente tan abstractamente como la ley, el derecho o las máximas, sino que se identifique con el ánimo, con el corazón e incluso con la fantasía. Y aquí Hegel entonces nos invita a insistir en el asunto de la invención humana, ¿cierto? Él dice que es una cuestión que tiene vitalidad, que no coincide, dice él, que el arte no coincide con la forma en la cual está creado el derecho, la ley, la máxima se refiere ahí sobre todo como a disposiciones morales, a reglas de conducta. Dice Hegel, no tiene que ver con esa forma rígida, que es una forma abstracta, dice él, ¿cierto? Muy hecha de una forma incluso a veces perfecta, ¿cierto? Nosotros vemos un código del derecho y hay unas disposiciones generales muy precisas. Hegel dice el arte no tiene que ver con ese campo estrecho de ese tipo de direccionamientos o de ese tipo de condicionamientos. El arte, que está más vinculada con el ánimo, el corazón y con la fantasía, es el campo de exploración de lo que todavía no conocemos incluso, ¿cierto? El arte todo el tiempo nos está sorprendiendo. Nuestros grandes registros artísticos han aparecido en momentos donde incluso los podemos datar, el cine, etcétera, etcétera, y han aparecido con la fuerza de cuestionar un mundo en el cual esas cuestiones no eran posibles, ¿cierto? Tratar de juntar, tratar de eternizar imágenes a través de la fotografía en algún momento era imposible, no existía ni siquiera como posibilidad. Por eso el arte, en este caso, con el ejemplo de la fotografía, irrumpe en un mundo donde se explora algo totalmente diferente, donde aparece algo que nunca fue pensado. Y eso es como la cuestión que tiene que ver con ese campo de la fantasía también, de la imaginación. Hay si se quiere, una cuestión un poco de fondo que justifica este primer acercamiento al concepto de arte de la forma que ya hemos visto con Hegel. Este señor que tenemos acá es Karl Marx, ¿cierto? Muy conocido sobre todo por sus ideas políticas y por sus reflexiones sobre la economía, pero en Marx también subyace a ese análisis crítico de esas formas que les menciono, una cierta antropología, ¿cierto? La antropología tiene que ver con la manera en cómo en que consideramos qué es un ser humano en últimas. Marx, en unos famosos textos que se llaman Manuscritos de Economía y Filosofía, del cual hemos tomado la primera cita, nos dice que un poco diferenciando en cierta forma de la actividad de un animal y de un ser humano, dice Marx que los animales forman o crean, sería también la palabra, crean únicamente según la necesidad y la medida de la especie a la que pertenecen. Mientras que los hombres, los seres humanos, saben producir, saben crear según la medida de cualquier especie y saben siempre imponer al objeto al cual están tratando, la medida que le es inherente al ser humano. Por ello, el hombre crea también según las leyes de la belleza. Y esto es una cosa impresionante. ¿Qué hay propio entonces de un ser humano? Nos está diciendo Marx que ese ser humano tiene disposiciones para la creación estética. Crea, produce en el mundo cosas según las leyes de la belleza. Este señor, igual que Hegel, cree que en el mundo animal, o lo que nos diferencia de esas otras especies, es que esas especies no tienen una disposición estética, ¿cierto? No pueden crear según estas tales leyes de la belleza. Cuando un animal está desplegando su actividad, dice Marx, está actualizando su naturaleza, está operando por instinto, actualizando su instinto. La segunda cita ya nos va a dar más luz sobre eso, pero antes de eso, como decir también que una de las grandes líneas que traza
o una de las grandes líneas a través de las cuales se puede trazar otra vez o insistir en esa diferencia entre el ser humano y los animales, es que el ser humano también puede formar, construir de acuerdo a su necesidad, igual que unos pájaros construyen un nido para tener un hábitat, un lugar donde permanecer, incluso un lecho donde dormir. Los seres humanos pueden hacer lo mismo, pero ese pájaro, cree Marx, está destinado por instinto natural a construir un nido. Ese nido no lo puede pintar de color verde, no lo puede pintar de color amarillo, no puede disponer los objetos a través de los cuales va a acompañar ese espacio que es su lecho, mientras que los seres humanos también por necesidad tienen que construir un techo, un lugar donde vivir, pero la forma que le dan a ese lugar donde viven es totalmente diferente y abierta entonces a este campo estético. Ahí es donde nosotros, los seres humanos, cree Marx y también Hegel, podemos decidir artísticamente o estéticamente las disposiciones de la creación de esos espacios, por ejemplo. Así puede operar en con muchas otras cosas, pero este ejemplo yo creo que es bueno. Dice Marx en El Capital, esa es la segunda cita, que él concibe el trabajo bajo una forma en la cual pertenece exclusivamente al hombre. Y aquí entonces hay que insistir en la precisión. Si en los animales también hay actividad humana, también hay actividad, perdón, en los seres humanos, eso que es actividad, Marx le pone el nombre de trabajo. Marx no cree que los animales trabajen, ¿cierto? Marx cree que el trabajo es una capacidad exclusiva de los seres humanos. Lo que vemos en los animales es una actividad por instinto, natural, ¿cierto? El trabajo tiene que ver con muchas otras cosas que ya vamos a adelantar aquí en esta cita. Dice, una araña ejecuta operaciones que recuerdan a las del tejedor. Una abeja avergonzaría por la construcción de las celdillas de su panal a más de un maestro albañil. Pero lo que distingue ventajosamente al peor maestro albañil de la mejor abeja es que el primero ha modelado la celdilla en su cabeza antes de construirla en la cera. Entonces aquí yo creo que aparece muy, ya digamos, más clara la cosa, más claro el asunto. Mientras esos animales pueden construir, aquí se mencionan un par, pero mientras, por ejemplo, un castor puede construir una presa con unas disposiciones, digamos, de cálculo, es una exageración seguir llamarlo en esos términos, pero crea una composición en una presa que nos da el registro de algo que podemos vincular a cierta forma de la construcción o de la arquitectura. Marx está diciendo que el ser humano aventaja a esa actividad animal porque trabaja en el sentido de que puede pensar, crear, dominar, modificar eso que tiene como proyecto para su ejecución, ¿cierto? Entonces, mientras el castor, la abeja o la araña están destinados a repetirse una y otra vez, dotando de las mismas disposiciones el resultado de su actividad, ese castor nos va a hacer presas todo el tiempo, ese castor no va a ser una presa de 50 pisos, ese castor no va a ser una presa que sea a la vez hospital y a la vez lugar para detener el agua. Un ser humano puede construir un edificio, ponerle un escudo y decir que ese edificio es una universidad o que ese edificio es un hospital o que ese edificio es un palacio de justicia. En ese tipo de sentidos y bajo las formas en que operan los objetos producto de la actividad humana, bajo la creación de esas leyes estéticas, entonces decimos que hay un sentido de esas cosas que se construyen. Para un animal no hay tal sentido. Ese animal se repite, insisto, todo el tiempo en su misma actividad. Para esa araña, quizá la disposición de construir la telaraña no está en función de que sea un objeto para el adorno de un rincón de una casa, si es que lo queremos poner así, ¿cierto? O esa araña no va a pensar que la telaraña sirve ahorita en octubre para adornar las casas y darles un sentido de Halloween, como solemos hacer nosotros. Todos esos sentidos entonces son los que empiezan a desplegar y a insistir en la diferencia de nuestra actividad como una que está abierta siempre a la contemplación y a la creación estética. Eso es fundamental en la distinción que estamos trazando aquí al principio. Entonces, un poco la idea con Marx era insistir en eso, ¿cierto? Y es muy fuerte esa frase que dice que los seres humanos
creamos más allá de la necesidad. Si tenemos frío, creamos una chaqueta, ¿cierto? Eso sería la necesidad. Pero más allá de la necesidad y con las leyes, de acuerdo a las leyes de la belleza, sería que esa chaqueta entonces tenga un parche de un color o esté desgastada, o en vez de ser con la piel de un animal la podemos hacer de jean o de plástico, o que sea impermeable para atajar la lluvia. Hay un montón de sentidos que dicen entonces que nuestras creaciones tienen eso de particular, siempre están abiertas a sorprendernos con cosas que todavía no conocemos, ¿cierto? Un animal raramente se sorprendería a uno si una abeja deja de hacer panales y construye nidos, ¿cierto? Como los pájaros, como que vemos que no funciona tan así, ¿cierto? Está dando un paso más, esta pintura es muy famosa, es del francés Paul Cézanne, muy conocido él. Él le pone el título de Naturaleza muerta con manzanas, y eso tiene mucho sentido, porque entonces Cézanne, un poco conectándolo con las ideas que vengo desarrollando, cree que propio del arte es la representación o la expresión de la naturaleza, pero en otro sentido muy diferente. Cézanne cree que el arte nunca captura a la naturaleza como ella es en sí misma. El arte trae como creación algo diferente. No puede capturar la naturaleza. Lo que vemos aquí, que se dice, vemos unas manzanas, en realidad no son ninguna manzanas, son la representación de unas manzanas. Además de eso, Cézanne sabe distinguir entre dos cosas. Entre la representación de ese mundo natural, del cual tomamos ideas para hacer arte, en este caso pintura, en el registro de la pintura, y los utensilios que él llama naturaleza muerta, que podemos ver acá. Entonces podemos ver metal, quizá una mesa de madera. Esas no son madera, no son metal, no hacen parte de la naturaleza, sino que por modificación humana se convierten en naturaleza muerta. Es decir, cuando yo tengo una mesa de madera, ya no tengo un árbol, ya tengo la forma de la madera del árbol, pero como naturaleza muerta. Esa representación ya pasa a ser otra cosa. La silla de madera es una silla, no es un árbol. Mientras que estas manzanas están puestas ahí en la representación de lo que podemos llamar la naturaleza. Si después vemos un puré de manzana, ya no será tanto la naturaleza, ahí ya está muy mediado por la actividad humana, insistiendo entonces con lo que nos decía Marx, ¿cierto? Podemos transformar las cosas y dotarlas de un sentido totalmente diferente. Si para un animal la manzana es el objeto que satisface la necesidad del hambre, por ejemplo, pues para un ser humano puede ser lo mismo, o puede ser una manzana que pone como trampa para capturar otra presa, o puede ser una manzana para ser dibujada, o puede ser una manzana para, accidentalmente se dice, empezar a pensar en las leyes de la gravedad, como pasó con Newton. Entonces, para nosotros estos objetos tienen diversos sentidos, y ahí aparece entonces eso. La distinción de Cézanne es muy buena, porque entonces introduce para la pintura una cuestión que va a revolucionar mucho el mundo moderno en ese sentido, ¿cierto? Ya él distinguiendo entre esa representación de lo natural y las cosas que no son naturales, traza o insiste más bien en esa necesidad de entender que hay objetos que son producto de la actividad humana, inexistentes en un tiempo, y que por su carácter de invención, de haber sido puestos en el mundo antes de que los pensáramos, ¿cierto? De haber cumplido con una meta que era imposible de realizar en algún momento, nos den también ahí pistas para el arte, ¿cierto? Entonces, en este caso, poder poner unas manzanas en una pintura es propio de la creación artística, ¿cierto? Quizá muchísimo tiempo antes esa posibilidad no estaba, ¿cierto? Hay un filósofo francés que se llama Maurice Merleau-Ponty, y Merleau-Ponty explora a través de Cézanne el ámbito estético, quiere dar unas pistas sobre la estética. Entonces él hace un retrato de la figura de este Paul Cézanne y nos tira pues entonces como unas pisticas para entender las motivaciones de este pintor. Dice Merleau-Ponty ahí en la primera cita, dice: Cézanne nunca quiso pintar como un salvaje, ¿cierto? Ojo, un poco en el sentido de que, de que esto no es una actividad animalesca o meramente por la necesidad, sino volver a poner en contacto la inteligencia, las ideas, las ciencias, la perspectiva, la tradición con ese mundo natural que todas ellas saben llegar a comprender. Quiso, como dijo alguna vez, cotejar las ciencias con la naturaleza de la que aquellas salieron. Entonces ahí volvemos
o más bien arrojamos muchísima más claridad sobre lo que presentaba con Hegel y Marx. La cuestión de no pintar como un salvaje, de que esto no sea el castor que construye su presa porque no puede hacer otra cosa. Si este castor no nos va a construir un hotel, un condominio, construye una presa y solo puede construir una presa. No se trata de hacer un ejercicio salvaje o un ejercicio movido por la necesidad como el animal entonces, sino que se trata de pensar en las disposiciones de inteligencia o lo que Hegel también llamaba espíritu, las ideas, las ciencias, la perspectiva, dice la tradición, todo ese mundo cultural al servicio de una invención, ¿cierto? Entonces ahí hay una gran pista para seguir las motivaciones de este artista en el campo de la pintura. Es importante esa frase de no pintar como un salvaje. Ojo que no apela ni siquiera a una técnica, sino más bien a la distinción esa de lo que es propio de un animal. ¿Cierto? Nosotros podemos tener esas manifestaciones de la pintura que nos dicen que los procedimientos son, como se suele decir por ahí, brochazos, etcétera, no sé qué. Y en ese sentido no se está diciendo aquí pintar como un salvaje, no es en ese sentido, ¿cierto? Incluso para dar brochazos y darle un sentido a unos brochazos, qué sé yo, o a esas manchas que a veces sorprenden a algunos de nosotros que no podemos entenderlas, para eso hay que dotarlo de un sentido cultural, ¿cierto? Esas manchas algo quieren decir. Un animal no puede hacer manchas y ya cuando pinta, ¿cierto? Y no puede dotar de sentido esas manchas. Entonces ahí no se trata de eso. Dice también Merleau-Ponty, el arte no es ni imitación ni fabricación que responde al instinto o al buen gusto. ¿Cierto? Lo del instinto ya creo que nos ha quedado claro, y lo del buen gusto tampoco se trata de lo que a mí me parece porque sí que es bonito. Ojo, eso estaría más bien del lado, entonces, de una imitación o de algo que nos está amputando precisamente la posibilidad de crear. Si yo ya tengo una predisposición, eso es lo que cree por lo menos Merleau-Ponty, de algo que es algo bonito y no puede ser otra cosa, entonces la capacidad de que surja algo nuevo, algo estéticamente novedoso, impensado, queda como un poquito estancada. Dice Merleau-Ponty, el arte es un proceso de expresión, de la misma manera que la función de las palabras es nombrar, es decir, aprender lo que se nos aparece confusamente y ponerlo como objeto reconocible. Al pintor le compete entonces objetivar, proyectar, fijar. ¿Cierto? El cuadro de Cézanne es un muy buen ejemplo de eso, ¿cierto? Darle un sentido a la percepción que está teniendo de la naturaleza, pero sabiendo que no puede haber una ilusión, no son las mismas cosas, y que además el sentido de su pintura es otro muy diferente al de esa naturaleza, ¿cierto? Dice también Merleau-Ponty, el artista no se limita a ser un animal cultivado, hace suya toda la cultura desde sus principios, pero tan solo para volver a empezar. Habla como habló el primer hombre y pinta como si jamás se hubiera pintado. Su expresión no puede ser una traducción de un pensamiento ya definido, pues los pensamientos definidos son los que ya han sido dichos en nosotros mismos o por los demás. Entonces, esto un poco también insistiendo en que el arte es una cuestión creativa, novedosa en el sentido de cuestionar al mundo, de mirarlo de otra forma, de darle otros matices, ¿cierto? No es una novedad, una invención en el sentido de que entonces se tiene que inventar algo que nunca hayamos visto, eso quizá es imposible, pero nada más darle el sentido a esas manzanas que ya existían de una forma muy precisa en la pintura, de una forma muy objetivada, muy fijada, como se dice acá, ya eso es una invención. Mostrar las manzanas desde otra perspectiva es otra forma, es una forma de la creación artística. Manzanas habían visto todos, pero nunca las habían visto en la forma en que Cézanne las dispuso en un cuadro, por ejemplo, ¿cierto? Y además con las condiciones que él traza, diciendo que ahí hay algo como naturaleza muerta y la forma en la cual está indagando la actividad de un ser humano, ¿cierto? Como una cuestión no salvaje o no animalesca. Esto es esta cita es de Eugène Delacroix, que un poquito nos pone entonces también a discutir con esa forma pues de la no imitación, como así que en el arte uno no puede imitar, ¿qué es eso? Y él dice que la pintura, que procura goces grandes a los conocedores capaces de apreciar las delicadezas de este bello arte, prepara goces mucho más reales para aquellos que manejan ellos mismos el lápiz o el pincel, ¿cierto? No es lo mismo ser un espectador que el sujeto de la acción del dibujo, dice él. Cualquiera que sea el grado de su talento,
no importa si es un experto o si es un principiante. Sin elevarnos hasta la composición, podemos sentir un placer muy grande e imitar todo lo que presenta la naturaleza. Copiar buenos cuadros es también una diversión muy real, que hace del estudio un placer. Conservamos así el recuerdo de las bellas obras mediante un trabajo que no tiene por acompañamiento la fatiga y la inquietud del espíritu del inventor. Es él quien hace el auténtico esfuerzo y labor. Entonces, Delacroix, ya que un famoso pintor francés, un poquito nos pone a pensar en ese sentido, que cómo así entonces que yo no puedo imitar. Cuando nos cambia el foco y ya no habla del artista como aquel que tiene una disposición creativa, incluso con técnicas, etcétera, para pintar, como por ejemplo Cézanne, dice, bueno, cuando nos cambia el foco y dice, bueno, de todas maneras, quien contempla o quien puede disfrutar acercándose al arte, en este caso a través del dibujo, en la imitación, en la copia de buenos cuadros, dice él, dice, ahí también hay una diversión. Ahí se encuentra un placer en el estudio de esas cosas y no hace falta ser un experto. El principiante también encuentra placer, ¿cierto? Esta copia o esta forma entonces de hacer un retrato de otra cosa, que aquí está explicando Delacroix con un dibujo, tiene como finalidad esta cuestión placentera, esta cuestión del goce, de la diversión. Él dice, es muy real. Y ojo, eso nos abre otro campo. El arte o la estética más bien no es simplemente esa disposición de la técnica y la creación, sino que está anclado necesariamente, y en esto coinciden casi todos los artistas y teóricos del arte, al disfrute, al goce que produce toda manifestación estética. Si la estética no trae con ella ese goce y ese disfrute, entonces hay algo que está fallando en una obra de arte, o incluso nos hace notar que quizá no es tal obra de arte, ¿cierto? Entonces, ojo que aquí el componente, el goce, el disfrute, el placer, es muy importante en términos estéticos. Si una obra de arte no produce eso, tiene problemas, algo pasó ahí. Y no se trata de un placer en la contemplación de a lo mejor que me haga sentir alegre o triste, etcétera. No se trata de esas predisposiciones o esas cuestiones sugestivas del arte, ¿cierto? A veces una imagen de pronto nos puede horrorizar y no se trata de eso, ¿cierto? Ojo que aquí el placer, el disfrute, el goce, no necesariamente es una cuestión de felicidad. Si yo leo una gran novela, una gran obra de arte literaria, y a lo mejor esa obra de arte literaria me produce o me hace ver la tristeza, me hace comprender la tristeza, también tiene que ver eso con el disfrute de una obra de arte, ¿cierto? Entonces aquí es importante el cambio del foco de acuerdo a quien ejecuta la obra y quién la disfruta. Este cuadro de Delacroix, que es muy famoso, como en el momento de las grandes revoluciones obreras del siglo XIX en Europa, se pinta en 1830, tiene un propósito pues muy anclado a cierta consideración política del autor, y tiene algo tremendo, porque si Delacroix lo que está diciendo es que el artista también como que de alguna manera participa de su contexto social, participa en la elaboración de la cultura en un sentido muy amplio, entonces aparece algo así como el compromiso también del artista, ¿cierto? Que algunos han dicho no necesariamente el artista se compromete con su momento histórico, otros dicen que sí, pero para Delacroix eso era muy importante. Hay un comentario de alguien que yo he leído también, hay un comentario de esta pintura de un filósofo alemán que se llama Herbert Marcuse, y dice él, interpretando esta pintura de Delacroix, dice él, la mujer de este cuadro encierra una promesa de liberación. Estoy leyendo textualmente. Es la mujer en la pintura de Delacroix la que sostiene la bandera de la revolución mientras guía a la gente hacia las barricadas. No lleva uniforme, sus senos están desnudos y su hermoso rostro no muestra señales de violencia. Pero tiene un rifle en la mano, porque todavía habrá que pelear por el fin de la violencia. Entonces, el arte también tiene este tipo de cosas. No es simplemente la pintura por la pintura o la música por la música, sino que a veces también encarna un mensaje y quiere participar del momento histórico. Insisto, no necesariamente es así, pero hay algunos artistas que lo consideraron esencial para la manifestación estética.
Ya un poquito cambiando entonces de ámbito, yo aquí traigo como solamente unos chispazos de algunas formas artísticas, no todas. Este es Jean-Luc Godard, ¿cierto? Un cineasta también muy reconocido y yo creo que uno de los grandes cineastas que ha legado este registro artístico a lo largo de la historia. Dice él lo siguiente, o nos dice lo siguiente, y vamos a ver cómo nos perfilamos con esto, porque nos va a abrir entonces otro campo sobre el cual podemos trabajar con el arte. Dice él, ¿dónde empieza el cine? Sin duda, como en las otras artes, cuando las formas se vuelven estilo, pero entendámonos bien con el estilo, porque el estilo es una cuestión moral. Y ojo, vamos a ver para dónde es una cuestión moral. Hegel decía, ojo, la estética no tiene que ver mucho con esa cuestión de las leyes, de las máximas morales, ¿cierto? De lo que es objetivo. Y aquí Godard no es que esté apuntando para allá y vamos a ver por qué es moral el asunto entonces, ¿cierto? Dice, es pues no lo sé. Por ejemplo, la distancia que toma Mizoguchi o la manera como se avanza Orson Welles, que son dos grandes autores, ¿cierto? Cada uno, dos grandes cineastas, cada uno tiene su estilo. El estilo, ¿cómo podría decirlo? Es la realidad que la conciencia se da a sí misma. Creo además que también es la definición de la libertad según Hegel. Entonces, ojo, el sentido moral es que tiene que ver con la libertad. Si el Alcorán nos dice tiene que ver con el disfrute, con el goce, aquí Godard nos está diciendo tiene que ver también con la libertad. Ojo que el arte tiene que ver con la libertad. Un día, para defender Un rey en Nueva York, una película de Chaplin, Rossellini, otro director muy famoso, dijo, es la película de un hombre libre. En el fondo es eso. Para hacer cine basta con filmar gente libre. Entonces, ojo que fíjense que el arte o estos registros artísticos son tan maravillosos porque van abriendo un montón de campos diferentes de invención todo el tiempo. ¿Qué es la libertad? Pues la libertad está anclada al estilo que la conciencia ofrece cuando plasma una obra de arte. Ahí tiene que haber estilo vinculado a una forma libre de hacer las cosas. Marx nos decía que hay leyes de la belleza. Esas leyes de la belleza no son un cuadro de premisas muy precisas y pasos a seguir para crear una obra de arte, sino que precisamente son estas cuestiones que la conciencia se da a sí misma cuando está ofreciendo un producto artístico, ¿cierto? El artista siempre pone mucho de él en sus obras de arte, cualquiera que sea. Esta señora, que también es cineasta, Agnès Varda, que murió el año pasado, es considerada un poco la primera impulsora de lo que se conoce como la nueva ola del cine europeo, del cine francés. Nos dice que la misión del artista es recrear su ritmo, un poco vinculado a esta cuestión del estilo. Dice ella, su desesperación. Y esta desesperación es una cuestión de inquietud. El artista manifiesta, plasma a través de su estilo, a través de sus disposiciones artísticas, de su creación, toda su inquietud, todas sus preguntas, todos sus cuestionamientos, la forma en la que está viendo el mundo. Como decía Hegel, esa visión de mundo es la que tiene que aparecer en el arte. A eso le está llamando aquí también Varda desesperación, ¿cierto? El artista tiene esa misión, dice ella. Vamos a ver al final, con algo que también les tengo preparado, cómo esto se ve desde otra perspectiva, cuando se dice que el arte no es entonces seguir unos pasos que ya están ahí antes de mí, ¿cierto? Acogerme a un molde. No se trata de eso. El arte siempre es creativo. Yo quiero insistir mucho en eso. Siempre tiene ese carácter de invención. Este es el cartel de una famosa película de Varda, Cleo de 5 a 7. Se la recomiendo si la pueden llegar a ver alguna vez. Es una película muy, muy buena que acompaña pues esto. Dice también Varda, al escribir me descubro a mí misma. Ojo, al escribir, qué sé yo, el guión o al pensar en una película o en un documental. Hizo muchos documentales, ¿verdad? Dice, al escribir, al estar en ese trabajo de invención, me descubro a mí misma. Entonces, el artista manifiesta su desesperación, sus inquietudes, las plasma en una obra de arte, pero a la vez, en el mismo momento en que está haciendo eso, se descubre a sí mismo, sabe que es su obra, sabe que lo que está plasmando ahí son sus inquietudes y no las de otro. Eso es muy importante también, ¿cierto? Sabe que son sus preguntas, sabe que es su forma de ofrecer algo al público y no seguir algo que ya le dicen que tiene que hacer, ¿cierto? Que la cultura, que la tradición le dice que hacer.
Por eso un poco las grandes obras de arte son las que no se repiten, ¿cierto? Son las que no se repiten. Si en este tiempo alguien se dispone a ser totalmente creativo, repitiendo exactamente, por ejemplo, el cuadro que veíamos de las manzanas de Cézanne o el cuadro de Lacroix, pues entonces no tendrá mucho impacto en ese campo artístico. Parece que no hay, digamos, mucho interés en lo que hace, ¿cierto? Y por eso el artista es aquel que descubre algo también. Podría haber dicho las mismas cosas que están en las películas con solo hablar durante 6 horas, pero en cambio encontré formas cinematográficas y esto es muy bonito. De todas maneras, también el arte tiene que ver con un registro de logos, o de lo que los griegos decían en términos, en un sentido muy amplio, lenguaje. No está desvinculado de eso. Las ideas por transmisión encuentran formas en las cuales expresarse, pero en todo caso siempre son un lenguaje. Puede ser el lenguaje corporal de la danza, el lenguaje sonoro de la música o el lenguaje de las imágenes que nos puede ofrecer este tipo de registros como el cine, pero siempre tiene que ver con eso. Entonces Barda dice, lo que se hace es como una especie de ejercicio de traducción. Mis ideas, mis pensamientos, lo que está en mi lenguaje, inscrito en mis logos, pues lo pongo en formas cinematográficas. El fotógrafo también trata de captar cosas y sentidos a través de cierto lenguaje. Entonces, todas estas cosas son importantes como para insistir en esas distinciones que nos ofrece el arte. Este que sí de pronto es más conocido para nosotros, muy cercano, de aquí de Medellín, Víctor Gaviria, el famoso director, pues, y lo conocemos por varias películas que ha hecho sobre temáticas sociales muy dolorosas para nosotros, nos dice lo siguiente, dice, el campo cinematográfico no es solo la película y la trama, ojo, no es simplemente método, no es simplemente una técnica. Y cuando dice que no es solo eso, no lo excluye. Dice, no, claro, hay que tener una película, es decir, hay que tener una idea de cómo pasan las cosas y hay que acompañarlo de una trama que articule esas ideas que yo tengo para la película. Pero no es solo eso, hay mucho más, dice él. Dice, es tratar de captar todas esas mentes y psiquis que son muy profundas, que retratan años de historias, de lo que cada uno piensa que es un logro o una frustración. Y aquí ya tiene un carácter de afloración de sentimientos muy importantes. No somos un país fácil, dice él. Pueden pedirnos a los cineastas que hagamos películas más fáciles de digerir. Yo, por mi parte, hago cine porque no quiero fragmentar lo cotidiano y no quiero no ver esta dolorosa poética realidad. ¿Cierto? Entonces fíjense que ahí cuando les insistía ahorita que cuando de la Croa dice hay que disfrutar, es un goce, hay diversión incluso en ello, no, diversión no lo decía él, pero hay goce, hay placer, hay disfrute. No se trata entonces de una cosa que satisfaga mi deseo de forma inmediata y me ponga en una zona de confort, no se trata de eso. Cuando él dice que es una poética muy dolorosa, quiere decir que la estética también puede retratar algo feo, algo que duele, y eso es propio de ella, ¿cierto? No podemos quitarle el aguijón de la crítica, no podemos tapar algunas cosas y mostrar otras, no podemos disponernos a mostrar un momento feliz escondiendo otros que a lo mejor lo contradicen, etcétera. Y para Gaviria, que es un director que se ocupa mucho de ciertos problemas de la realidad colombiana, digamos que la expresan en todo su máximo sentido, sabemos que tenemos un país con unas dinámicas muy dolorosas y muy difíciles. Entonces dice él, claro, yo capto esta cosa, si el público o la gente, que él lo dice en otros espacios, insiste mucho en eso, me dice todo el tiempo porque por qué no hago historias de cosas felices, que es que en Medellín también hay gente que ve muy feliz, que por qué no hago eso, Víctor Gaviria responde todo el tiempo, hombre, de eso se trata fragmentar la realidad, yo no puedo mostrar un pedacito, y yo creo que en la forma de mis películas lo que trato de hacer es, a partir de un asunto muy particular, reflejar una realidad muy general de la sociedad. ¿Cierto? A partir de un detalle muy pequeño, como puede ser la juventud, como pueden ser los niños que viven en Medellín, yo puedo retratar un problema que es un problema general, amplio de nuestro país, ¿cierto? Cuando se dice que en no sé qué índice Colombia es el país más feliz del mundo, eso es una falsedad, ¿cierto? Uno no puede fragmentar la realidad de esa manera. Uno no puede coger 2 o 3 cifras y decir que esa es la felicidad, ¿cierto? Entonces el camino para él ha sido muy otro, pero más o menos de eso se trata. Y aquí les voy a presentar un pequeño video, nos dura quizá unos 5 minutos, donde se insiste un poco en unas ideas y Víctor Gaviria mismo nos va a decir más o menos qué cosas tiene en la cabeza cuando compone una obra de arte.
Entonces les voy a pedir mucha atención acá. Vamos a proyectar este pequeño video. Leo, no se está escuchando nada del video. Bueno, no se escucha el video, entonces vamos a buscarlo por aquí. Me dan un segundito. Lo buscamos por otro lado y lo proyectamos por otro lado entonces. Denme medio minutico. Bueno, creo que por aquí sí nos va a dar. ¿Me confirman si hay sonido, por favor? Sí, ya Sí, Leo, ahí sí se escucha. Ahora sí. Ahora sí se escucha, bueno. Entonces, vamos a mirarlo con atención. Señal memoria. La película muy buena, Norta. Me gusta mucho porque es casi sobre la vida de pues mía. Tiene muchas cosas tristes, como muchas cosas alegres. Y también hay partes malucas porque ya es muy maluco uno ver a personas que ya no existen en la vida real. Y recordar tiempos que uno ha pasado con ellos. Pues es muy bueno, pues me gusta mucho. Me gusta mucho, la película es muy buena, espero que salga adelante la película. ¿Cuál es la historia de ¿Ah? ¿Cuál es la historia de la película? ¿Cuál historia? Es de una niña ella tiene familia, sí, pero la mayor felicidad de ella o la mayor familia de ella es la abuelita. Entonces, ella una vez, ella le dice a la mamita que si la mamita se muere, ella se entrega a los vicios de la calle. Y si la mamita se muere y ella se va para la calle y empieza a coger el vicio del sacón, a marihuana, empieza a robar y empieza pues a hacer cosas. Tiene un noviecito y ya después llega el 24. Y ya cuando llega el 24 la matan. Y entonces, cuando la matan, ella se encuentra con la abuelita y se va con la abuelita. Y se acaba. La adaptación es toda una técnica y una ciencia también. A mí me gusta mucho la adaptación, sobre todo cuando hago pues la versión a cine de libros o cuentos o novelas que me gustan mucho. Trato de hacerla sobre todo muy fielmente al espíritu del libro original, ¿cierto? Muchas veces la gente se decepciona de la adaptación porque me parece a mí que no tienen en cuenta un elemento muy importante. Uno no puede adaptar literalmente un cuento o un relato, una novela, no puede, digámoslo, pasar ilustrando textualmente, haciendo la versión, digámoslo, en imagen del cuento literal. Uno tiene que olvidarse de la literalidad del cuento. Lo digo, por ejemplo, en Simón el Mago. Y en general en las adaptaciones que he hecho, como Que pase el aserrador, o Los músicos, o La vieja guardia. O sea que ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Cuando una persona lee un libro, hay una diferencia entre el libro, entre el relato y la persona que lo lee. O sea, cuando una persona lee el libro, el lector tiene en la cabeza
muchos más elementos y más cosas de las que hay en el libro, literalmente. O sea, pongamos que en el libro haya, supongamos, 100 elementos, ¿cierto? 100 elementos, 100 ideas, 100 situaciones. Cuando el lector lee ese libro, esas mismas 100 situaciones, el lector puede tener en la mente 500 situaciones. O sea, se le crea como una asociación, un algo más que no está en el libro, sino que surge del contacto subjetivo entre la persona que lee y el libro, y el relato. Cuando el escritor, mire, cuando el escritor trató de escribir el libro, él lo que hizo fue sintetizar, pero entonces él tenía mucha información y la sintetizó. Yo lo que hago en la adaptación es devolverme de la síntesis de donde salió, a toda la nube o cúmulo de asociaciones de donde salió la síntesis. Entonces me devuelvo en un trabajo de investigación inverso. En el caso de la vendedora de rosas, pues en el cuento de Andersen, el cuento impresiona mucho, impacta, porque él con 2 o 3 paginitas crea una situación inolvidable. Y digamos, los 100 años después, o 150 años después de haber sido escrito el cuento, pues nosotros nos encontramos con unas niñas que son hermanitas del personaje del cuento de Andersen. Pero él da muy pocos elementos. No está en el cuento de Andersen, obviamente, una ciudad como Medellín, no está el Sacol. Hay una cosa muy importante en la adaptación que yo hice, era que el cuento de la vendedora de cerillas es un cuento mágico. Seguramente es un cuento que debe venir de otros cuentos mucho más arcaicos, mucho más antiguos, de algunos elementos mágicos, porque el frío, o sea, los fosforitos hacen que ella alucine. En el caso de nosotros, pues tuvimos como, digámoslo, la idea, ¿cierto?, de pronto afortunada, ¿cierto?, de tener un elemento real, pero al mismo tiempo mágico, de alucinación, que era el sacol, el vicio del pegante, que es un vicio pues que se da en muchas ciudades latinoamericanas, ¿cierto? Entonces cuando esos niños uno los ve ensimismados, aspirando a sacol y todo eso, pues nosotros lo interpretamos como un acto mágico de búsqueda de retorno hacia las fuentes originales del amor, de la mamá y todo eso. Entonces ese elemento de la realidad, un elemento que es un vicio, digámoslo así, un vicio de los niños de la calle, pues nos sirvió para poder hacer la adaptación del cuento de Andersen y hacer la sustitución pues del elemento de las cerillas. Bueno, volvemos ahora con una última diapositiva. Vean por acá. Bueno, no, en realidad la última diapositiva ya es el agradecimiento. Y con esto quería cerrar, ¿no? Con lo de Víctor Gaviria y la forma en la que él está viendo esa otra técnica que es la adaptación, ¿cierto? Un poquito en esa película, pues que creo que en nuestro contexto es muy conocida, La vendedora de rosas, donde se plasman un montón de cosas a través de un proceso previo, del cual habla aquí él, que es la adaptación, y cómo él interviene de cierta manera algo ya existente para darle otra forma. Que eso es un poco para insistir con eso de que no es simplemente imitación, sino también invención. Hay algo nuevo siempre en las obras artísticas, cualquiera que sea. Bueno, creo que hasta aquí lo que yo les quería presentar, las ideitas que quería ofrecerles para que podamos conversar un rato. Ya los escucho a ustedes. Leo, ¿cómo se llama? Discúlpame, perdónenme todos, discúlpame, Claro. en ese último fragmento de Víctor Gaviria con respecto a La vendedora de rosas, ¿cómo se llama el texto original? El texto original se llama La vendedora de cerillas. ¿Y fue escrito por quién, en qué año? Fue escrito más o menos en 1830 y algo por un autor danés que se llama Hans Christian Andersen, ¿cierto? Se supone que Andersen es un escritor de cuentos fantásticos que muchas veces nosotros solemos conocer como cuentos para niños, pero para nada cuentos para niños. Feo. Exacto, el autor del Patito Feo. Ese es Hans Christian Andersen, es el autor del Patito Feo y otros relatos que han llegado hasta nosotros en diversas formas, pero ese es el autor de ese tipo de relatos. La vendedora de cerillas es la historia de una chica en Dinamarca con el invierno danés, que supone pues en Europa una gran
pues el frío, la nieve, unas condiciones muy hostiles, y la chica, que es muy pobre, tiene que salir a vender cerillas, fósforos, para ayudar en su casa en la noche de Navidad, y la chica se termina muriendo del frío en un callejón, ¿cierto? En un callejón, prendiendo las últimas cerillas que le quedaban para darse calor, alucina, como dice Víctor Gaviria, y ahí tiene entonces un encuentro con, también creo que con uno de sus familiares, y hay toda una cosa muy bonita que hace Andersen en unas 3 o 4 páginas que es el cuento. Lo que hace Gaviria es entonces traer eso como adaptación, dice él, y empezar a jugar con esos elementos para mostrar también una realidad muy hostil en Medellín, ¿cierto? El retrato que él hace de los niños de la calle en Medellín es muy hostil, es muy pesado, es eso que quizá a veces la gente en su generalidad no quiere ver, o lo que nuestra administración muchas veces no quiere que se vea afuera, ¿cierto? Siempre hay una negación de ese tipo de cosas, y lo que hace Víctor Gaviria es un poco pensar en esa misma lógica de la alucinación de alguien, de una niña que tiene que salir a la calle en unas condiciones muy adversas, para retratar un poco el mismo sentido. Lo que pasa es que en La Vendedora de Rosas la chica no se muere por la hostilidad natural del ambiente, sino que se muere porque la mata un hombre, la mata otro ser humano, lo que también se puede interpretar como condiciones hostiles del ambiente, ¿cierto? Entonces es una cosa, yo creo, muy buena que hace Víctor Gaviria ahí, y en eso, digamos, en eso consiste entonces un poco la forma artística de la adaptación en el cine, ¿cierto? Si para aquella chica del cuento de Andersen, dice Gaviria, las chicas de la calle que yo encontré en Medellín para hacer la película son como hermanitas en otra época, se puede hacer un paralelo. Si esa chica se muere entonces por esa hostilidad natural, por el frío y la nieve, llamémoslo como de hipotermia, pues aquí esta chica también se muere por condiciones sociales que tienen algo de natural, y es que esa película nos muestra una cosa muy selvática, donde las relaciones todavía son muy animalescas. Pues matarse de la forma en la que aparece en esa película es como en el reino animal, ¿cierto? El más fuerte es el que gana. Entonces también tiene mucho de eso. Entonces yo creo que ahí, entre otras cosas, está como ese chispazo creativo de Gaviria, y lo que le da un lugar muy importante en la producción cinematográfica. Después, si quieren, les puedo adjuntar el cuento de Andersen. Algo de eso les puedo adjuntar por correo. No sé qué más suscita el ofrecimiento de todas estas ideas, a veces un poquito desordenadas, fragmentarias. ¿Qué más les podemos sacar para conversar? Sofía, por aquí, Juanjo, ¿qué piensa? Bueno, a ver, yo cojo la palabra un momentico. Pues los que estuvieron en la charla de la ciencia del arte, pues se pudieron evidenciar de nuevo que volvimos al mismo asunto. Aquí hay una técnica, en la ciencia también, aquí hay una investigación, en la ciencia también, y evidenciamos pues que en la ciencia y el arte no es tan diferente como nos lo han hecho ver siempre, y que de hecho pues el trabajo de un artista es de cierta manera también muy riguroso, ¿cierto? No es nada laxo, ¿cierto? Un artista de verdad tiene que investigar un montón, y debe conceptualizar también, que hablando con Adonai algunas veces hemos llegado a eso, el arte moderno es conceptual, ¿cierto? Porque debe también emerger un concepto, no solo pues también una obra visible, sino también un concepto de esa obra visible. No es solamente pues algo físico, sino algo también mental, ¿cierto? Algo que trae como un concepto a colación. Y a mí se me escapa cómo es que se llama el autor, pero pues un ejemplo de eso es una famosa obra que se llama Esta no es una pipa, ¿cierto? Y es una pipa, ¿cierto? Es el dibujo perfecto de una pipa, y digamos, la obra se llama Esto no es una pipa, haciendo alusión pues a que el concepto es que eso no es una pipa, ¿cierto? A pesar de que sea el dibujo perfecto de una pipa. Entonces también ahí se van a encontrar muchas otras cosas. También hablando pues de lo de la creación de los asuntos, pues yo recuerdo una frase que tampoco me acuerdo de quién es, de uno de esos románticos, que dice: destruir una flor tarda un segundo, crear una flor es trabajo de siglos, ¿cierto? Que también hace referencia también a como a ese trabajo de los artistas, que no es instantáneo, ¿cierto? Es de mucha labor, de mucha investigación, como ya lo acabé de decir, y que pues permite juntar, también me junto ahí con lo último que hablaste de esa interpretación,
permite juntar una interpretación propia, ¿cierto? La creación que mencionaste muchas veces tiene que ver con eso. Pues un poema puede incluso 10 poemas hablar de lo mismo y son cosas totalmente distintas, ¿cierto? ¿Cuántos poemas se han escrito pues sobre Ulises o, o, sobre, o sobre cualquiera de estos clásicos y son muy distintos? ¿O cuántas, a pesar pues de que sean hablando de la misma acción, casi que uno puede retratar casi lo mismo personal? Y finalizo pues como lo que quería decir, hablando de esa copia, ¿cierto? Que uno también entiende o cuando va adquiriendo cierto gusto, podría llamarlo así, en el arte, uno va dándose cuenta que hay gente que le pierde como toda esa intensidad, porque termina siendo copia de ellos mismos. Uno ve que no están rompiendo nada, ¿cierto? Entonces uno ve que el arte de por sí tiene que ser transgresor, entonces tiene que transgredir las técnicas, de cierta manera tiene que juzgar todo el tiempo. Sí, hay un adosamiento también a algo, también pierde como un valor estético eh, esa obra. Entonces quería hacer como eso y pues ahí dará para hablar más cosas de pronto. Sí, el autor al que hacía referencia Juanjo, que ya nos dijo Ado por el chat, que se llama René Magritte, esta es la famosa ilustración de Magritte, ¿cierto? Es el dibujo de una pipa, y él lo que hace es ponerle la frase, aquí está en francés, pero dice esto no es una pipa, esto no es una pipa, y lo transgresor o lo que invita a pensar este asunto es la forma en la cual estamos percibiendo el mundo y viendo las cosas. ¿Por qué esto, con todo y lo contradictorio que pueda parecer, tiene mucha razón en decir que no es una pipa? Porque a lo mejor para alguien que viva solo y se fume su pipa, esa pipa significa compañía. Entonces no es una pipa, ya es compañía. Entonces ese es el sentido del que yo le decía que nosotros dotamos los objetos artísticamente. El arte permite eso. Para nosotros una escultura no es simplemente una montaña de yeso o de bronce. Eso tiene un sentido, ¿cierto? Tiene un sentido. Entonces, así como se dice esto no es una pipa, cuando vemos una escultura, a lo mejor sería ahí sí muy raro decir, ¿Cómo, eso es un pedazo de bronce. cómo me podés entonces ahí determinar el término de subjetividad en lo que acabaste de decir? Fíjate, ya por aquí ha pidió la palabra, pero la cuestión de la subjetividad, ¿qué es? Yo arranqué hoy con uno de los autores que más trabaja el concepto, ¿cierto? En filosofía, la subjetividad es para Hegel una cosa muy importante. ¿Qué pasa? La subjetividad no se entiende, o más bien se entiende de muy mala forma, cuando uno cree que lo subjetivo es lo que a uno le parece. Lo que a mí me parece es mi subjetividad, entonces yo me impongo sobre el resto. Es la forma en la que yo lo veo, es mi punto de vista, es entonces como yo puedo buscarle la quinta pata al gato, como solemos decir nosotros. Ojo, la subjetividad no es esa que entonces arbitrariamente impone razones que ni siquiera lo son, ¿cierto? Se trae cosas de los cabellos, entonces se inventa la situación, sino que la subjetividad emerge de un contexto muy objetivo. Es decir, si aquel que cree que la subjetividad es lo que a él le parezca porque a él se le ocurrió y punto, está muy equivocado. La subjetividad siempre tiene una relación con el mundo objetivo en el que uno está. Esa manzana que yo les mostraba con Cézanne, esa manzana ya estaba ahí, pero la forma en la que él la pone en un cuadro, ese es su sello subjetivo. Si un cocinero, si un chef tiene pescado y lo hace asado o lo hace frito o qué sé yo, y pensemos en todas las formas en las que puede un chef experimentar en la cocina. Esas formas tienen un sello subjetivo, ya voy Luis, y eso es lo que hace como que dota de algo que es mío a un objeto que yo pongo en el mundo. Pero ojo, siempre relacionado con ese mundo. La subjetividad que está muy fuera del contexto e impone cosas de afuera, arbitrariamente, caprichosamente, esa no es subjetividad. La subjetividad siempre está vinculada a eso. Entonces, si Magritte, insistiendo con el ejemplo de Juanjo, dice, esto no es una pipa, es porque tiene en el contexto mismo de la invención de ese objeto que es una pipa, la historia de esa pipa. Esa pipa significa muchas cosas. No es un objeto de madera y ya. Es mucho más que eso.
Si alguien viene y dice, viendo la pipa, eso no es una pipa, es un gato, esa subjetividad no tiene nada de subjetividad, eso es erróneo. Entonces la subjetividad no es que sea lo que a mí me parece porque sí, sino que tiene que ir acompañada, uno, del análisis del contexto, de las cosas a las cuales se está refiriendo, y también de argumentos que soporten su posición. Esa es una subjetividad lograda, esa sí es una subjetividad. Ya voy a y Luis. Y decir esto también, la subjetividad lograda es aquella que es capaz de sacar de toda la tradición y el contexto en el cual está inmersa las razones de su propia particularidad, ¿cierto? Si yo estoy en un ambiente muy hostil y quiero diferenciarme de él, pues a lo mejor es en virtud de esa hostilidad que yo soy otra cosa, pero no puedo salirme por un ladito y decir que no tengo nada que ver con un mundo en el cual vivo. No, precisamente por ese mundo es que yo tomo decisiones, que yo hago cosas, ¿cierto? Yo no me puedo crear un mundo aislado de la realidad. Eso no funciona así. Entonces la subjetividad siempre tiene que ver con algo muy objetivo en el mundo. Nunca es una idea que yo tengo en la cabeza, se me ocurrió algo que a alguien no se le ocurrió y entonces yo me impongo mi propio mundo y trabajo en la vida con una lógica que solamente yo conozco. No, eso no es. Dale a Ado, que quería hablar hace rato, y después Luis. Sí, o sea, precisamente con este ejemplo que nos da de René Magritte, cuando él dice esto no es una pipa, el fundamento es algo muy platónico. Recordemos que de hecho, pues Platón decía que los artistas eran unos grandes impostores porque cada vez nos apartaban más de la realidad. O sea, yo no estoy viendo ahí una pipa real, algo que yo pueda coger, algo tangible, y realmente no lo es, ¿cierto? Esto se refiere más que todo desde esa perspectiva de Magritte, por apartarse un poco de la tradición mimética. Me refiero a la mimesis, que es esa copia de la cual estábamos hablando ahora, donde la representación o tratar de representar las cosas como son, tal como son, pues era lo que prevalecía durante toda esa historia del arte, que por eso precisamente Platón decía que los artistas eran unos impostores, y en parte tiene razón. O sea, hemos sido como de alguna forma tan mentirosos que nos inventamos una máquina para retratar la realidad que se llama la cámara fotográfica. Pero resulta de que lo que nos trata de transmitir René Magritte a través de esta obra es precisamente que el espectador pueda entender que eso que está ahí observando es algo más, ¿ok? Realmente no es solo ver la pipa representada, sino que nos está llevando a pensar al concepto, o sea, el concepto que es una pipa y cuál es también el entendimiento de lo que yo estoy observando y estoy visualizando en ese momento. Precisamente ahí leo, planteando dentro de esa subjetividad, hay que entender que en el arte la subjetividad no está aislada de la objetividad, o sea, también hay un objetivo dentro de lo que tiene que ver pues ese acercamiento con el arte y el entendimiento de la obra luisa. Por ejemplo, Heidegger nos plantea una palabra muy bella para ese entendimiento del arte, donde las subjetividades caben dentro de esa objetividad, y esa palabra viene, pues es griega, que se llama aletheia, que nos habla de la verdad, ¿cierto? Como lo que se oculta y lo que se muestra al mismo tiempo. O sea, que era más o menos lo que les planteaba ayer, y es cuando yo estoy frente a una obra de arte y estoy teniendo una experiencia estética, pues yo me estoy enfrentando o estoy confrontando esa obra, por decir así. Yo entro precisamente dentro de esa obra y a un campo abierto con pues una multiplicidad. Aquí podemos decir que el arte es multívoco, tiene muchas interpretaciones, y obviamente que algo de esa obra de arte que está ahí, pues me toca, algo dentro de ese mensaje, dentro de esos códigos, dentro de esos símbolos que están ahí en esa obra de arte, me tocan. No significa de que la obra sea subjetiva, sino que la experiencia estética a todos nos llega de una manera distinta, ¿cierto? Todos tenemos esas distintas interpretaciones o esos distintos acercamientos, que de hecho cuando se habla de lo que es el goce o el disfrute dentro del arte, nos está hablando de un momento especial que se vive solo con el arte. O sea, cuando tú estás precisamente viendo una obra de arte, contemplando una obra de arte, no son los mismos placeres que se sienten como cuando comes un helado, o digamos cuando estás teniendo un momento de placer, sino que hay un estado distinto. Es un estado donde por un segundo, por un minuto, por una hora, vas a tejer un momento de cierto éxtasis, que es el que te lleva como a esa plenitud o a entender
esa relación de experiencia estética que se está forjando ahí en ese momento entre lo que es la obra y el espectador. Gracias, Leo. Dale, ¿alguien más? Luis estaba por aquí en la cola. No, yo creo que ahí he sido insistente hace días en ese tema de la subjetividad, porque pues me parece que vale la pena, y al menos en el caso mío, aclarar un poco también o profundizar un poco en esa situación o en ese significado especial, pero creo también entenderlo desde el punto de vista de, pues con las explicaciones o los argumentos que ustedes han dado, también en el caso de la película, pues, o en el cine de Víctor Gaviria, con el tema de cómo en la obra inicial de este señor Andersen, pues se retrata la pobreza encendiendo las cerillas, y en el caso de nosotros esa pobreza se retrata aspirando el sacol, ¿cierto? Entonces creería yo que hay como esa postura, esa lectura, que es lo que acaba de decir Adonai también, de esas situaciones o de esas circunstancias en la realidad de cada quien. Entonces creo que de pronto ya sí me queda claro. Sofía González hace rato estaba bregando a hablar y no la dejaron. No, iba a preguntar que si entonces la vendedora de rosas no existía, pero pues ya. ¿No existía en qué sentido, Sofi? Pues que entonces no vendía rosas, sino lo otro que dijeron ahorita. A ver. Claro que sí. Sofi, ¿tú viste la película? Sí, lo dijo. Dale, que Leandro te explican eso, dale. Sí, no, pero fíjate, Sofi, esa es una pregunta muy buena que nos abre entonces otra vez el panorama del cine como un arte. Ado tocó ahorita algo de la cuestión del impostor, ¿cierto? Porque el arte siempre nos quiere, pues esa era la idea que tenía Platón. A Platón no lo quieren mucho los artistas por eso, en especial los poetas no quieren mucho a Platón. Pero la cuestión es como que el artista siempre te está mostrando algo que si uno se toma como lo que es real, uno se está engañando, ¿cierto? A nosotros nos puede mostrar una fotografía de Luis Javier, que es una fotografía que le tomaron ayer, o que se la tomaron inmediatamente ahorita, o incluso la imagen de Alexandra aquí en la cámara, esa imagen, esa forma, y eso no es Alexandra. ¿Sí se entiende? Más allá de que ahí sea una imagen que me la represente, pero ella no es eso. Alexa es mucho más que eso. Cuando vos conversas con ella, cuando ella te cuenta qué es lo que siente, qué es lo que piensa, te muestra que es mucho más que una imagen. Entonces el artista que está, digamos, trabajando con formas más bien sean imágenes, dibujo, en el sentido del dibujo, de una proyección del movimiento, de las letras, de la literatura, etcétera. Ese artista también te está mostrando algo que tiene algo de tramposito, es una representación de la realidad. ¿Qué hace Víctor Gaviria? Y por eso voy a tu pregunta que dice, bueno, entonces ¿era de verdad la vendedora de rosas, sí o no? Víctor Gaviria se trae un cuento que es fantástico, ¿cierto? Este Andersen se inventa la situación, elabora un relatico corto de una situación que le pasa a una chica en medio de unas condiciones hostiles de pobreza, como decía Luis, y Andersen dice, bueno, yo creo que ese tema, ese asunto, es muy importante traerlo aquí e interpretar el contexto de nuestra ciudad en los años 90 para los niños. ¿Qué es lo que pasa con un niño en la calle? Ojo, en Víctor Gaviria hay un paso más allá del asunto del artista, que sigue siendo una representación, pero Víctor Gaviria dice, bueno, frente al problema que plantea Sofía y que también plantea Platón, bueno, pero es que dice si es de verdad. Esa persona que está actuando ahí sí es de verdad, sí le pasa eso de verdad, ¿cierto? Al que en una película lo matan, entonces lo matan de verdad. Eso es muy raro ahí. Víctor Gaviria da un pasito más adelante y dice, vea, hay una forma de vérselas con la realidad que obviamente es muy compleja. Si yo vengo a Medellín y retrato el mismo asunto de los niños de la calle con actores, pues la cosa evidentemente es falsa, yo me la estoy inventando. Víctor Gaviria, Sofi, lo que hace es una cosa tremenda, por eso él es valioso incluso en la historia del cine, no solo latinoamericano, yo me atrevería a decir que mundial, aunque sigue los pasos de otras personas también, pero Víctor Gaviria dice, vea, vamos a conseguir actores de verdad. A eso se le llama actor natural. Yo voy a conseguir unos chicos que en efecto vivan en la calle, que vivan en la calle de verdad, que tengan ese vicio del sacol de verdad. No se trata de poner a alguien a imitar sobre ese asunto. Voy a reunir a esos chicos
y voy a hacer una película donde se retrate la vida de cada uno. Entonces en esa película, de cierta manera, todos los chicos que aparecen allí están hablando de su vida, no se le está imponiendo ningún guión estricto. Víctor Gaviria seguro tenía una idea en la cabeza para desarrollar, algo pensaba de esas cosas que él veía en la calle. Él dice, vea, ahorita nos dijo, cuando yo veía a esos muchachos que venían ensimismados con el sacol, pues entonces todo el tiempo esos muchachitos estaban buscando a la mamá, al papá, y esas alucinaciones las llevan a eso. Entonces él dice, bueno, ahí tengo una idea. ¿Cómo llevo a cabo eso? ¿Entreno a un actor para que finja eso? ¿O busco personas que de verdad están padeciendo eso, sintiendo eso? Entonces él dice, actores naturales. Eso es un gran reto. Junta a un montón de chicos de la calle y elabora estas escenas, filma esta película que se llama La vendedora de rosas. La chica en efecto vendía rosas, la chica en efecto tenía esos vicios, la chica en efecto tenía esos problemas, solo que también se junta con la magia del cine y esto que llamamos engaño, que es entonces ponerla en unas situaciones que también tienen mucho de ficticio, pero ahí se mezclan entonces muchas cosas, se mezclan muchas cosas. Y esos retratos son, digamos, un acercamiento a cierta cosa real. Víctor Gaviria decía en el fragmento que leímos, a una poética muy triste, muy dolorosa, pero está ahí. Entonces eso tiene, Sofi, en últimas, mucho de real, claro que sí, ¿cierto? Y mucho también de ficción. Pero la mezcla de eso en la composición de cine que hace Víctor Gaviria tiene como una cuestión muy novedosa o con un potencial muy grande que nos está retratando la realidad a través de una ficción, ¿cierto? No nos está contando una ficción con otra ficción, sino que retrata algo real a través de una ficción, ¿cierto? Eso es una cosa muy, muy valiosa en él. Y ahí aparece entonces el sello artístico que él le da a la obra que hace. Eso es lo importante. Agnes Barda decía en la frase que leímos, es que cuando yo escribo me encuentro a mí misma, ¿cierto? Me doy cuenta que soy yo misma. Eso también es. Ahí hay mucho de real. A lo mejor Andersen, que escribe el cuento de la chica, también estaba pensando en una realidad de Dinamarca, ¿cierto? Entonces eso es muy importante. Incluso leo, porque es que si vos lees la historia de Andersen, es una historia de mucha pobreza. O sea, los cuentos de Andersen reflejan lo que él vivía. Incluso el patito feo Sophie es él. Entonces, esa es la belleza de los cuentos infantiles, que para los que me conocen saben que soy amante número 1 de los cuentos infantiles, y me gusta mucho, pues, como averiguarme como de dónde vino ese cuento, sobre todo, por ejemplo, de Christian Andersen, que toda la vida lo hemos leído. Y, por ejemplo, incluso cuentan que el cuento de la Reina de las Nieves es la historia de una mujer de la que él estuvo enamorada y él pone como un corazón de hielo. Entonces fue una persona que vivió unas cosas muy tristes, entonces eso es lo que me parece tan lindo, Sofi, cómo los artistas logran poner de alguna manera o en sus obras, mira por ejemplo con el libro que estamos leyendo con ustedes, Sofi, cómo ella relata todo un montón de historias familiares tan lindas y las logra poner de una manera tan bonita. Como los pintores, si tú miras por ejemplo ese logo que hicieron Nela y Ado, cada uno desde su sello personal, porque lo hicieron juntos y cada logo es distinto. Entonces, como cada uno le va poniendo su sello personal a eso que va haciendo Sofi. Y por eso Maturana dice muy bonito, Leo, que la objetividad es objetividad entre paréntesis, porque cuando tiene que ver con lo humano, nosotros no podemos ponerlo absolutamente objetivo. Lo humano es entre paréntesis siempre esa objetividad. Leo, Jamie quiere participar. Sí, claro, ¿cómo no? Hola, ¿cómo están? Bien, bien, Jamie. No sabía cómo pedir o cómo alzar la mano. Me dio pena interrumpirlos. Pues mira, varias cosas que se me pasaron por la cabeza mientras te escuchaba, mientras hablaban respecto a la subjetividad. Digamos que el término en sí y el significado de pronto que tú le das, Leandro, es, digamos que como que choca un poco con lo que tú tenía en mi cabeza y la concepción del mismo significado de la palabra desde la universidad, ¿sí? Digamos que la subjetividad es básicamente, o como yo lo aprendí, es como esa interpretación del objeto mismo.
Sin embargo, la denominación del objeto es un consenso entre símbolos, que es lo que dan las palabras, las letras, bueno, en sí. Entonces, digamos que de alguna manera, si lo llevamos al tema del arte, siento yo que va más allá de, o sea, sí, netamente es subjetivo, porque pues es la forma en la que el artista interpreta ese objeto real que tiene un nombre, ¿sí? Sin embargo, cuando tú decías que uno de los autores que tú leíste ahí decía que era el disfrute, sin embargo, el disfrute también es subjetivo, porque pues si lo llevamos a como yo lo estoy interpretando, pues no siempre el arte es o se lleva a un disfrute, que era lo que tú leías. Y más allá de eso, es un consenso también. Entonces, digamos que hay obras de arte que de alguna forma para uno pues, los lleva a ese disfrute o a esa traslado que asocia con esa obra o con ese libro o con esa pintura o bueno, X. Entonces, digamos que pensaba también, estoy un poquito enredada porque tengo muchas cosas en la cabeza, pero también llevaba esas ideas a cuando hay críticos de arte, de cine, y es como ellos también impregnan esa perspectiva propia para si algo es bueno o malo, o si representa fielmente lo que quiere representar, o qué sé yo. Entonces, como que deforma un poco el objetivo en sí de lo que quiere manifestar cada artista. Y respecto a ya como para cuando tú hablabas sobre la subjetividad, siento yo que tiene que ver con algo que aprendí también, que era el significado y el significante. ¿Sí? Entonces, el significado en sí es como como nombramos nosotros los objetos, y el significado pues, es la relación o la asociación que nosotros le damos. Entonces, yo creo que en sí, si lo llevo a la persona que tengo sobre esta representación propia, que en sí como tan cuadrada de pronto como tú lo pones, que es como, sí tiene que ver con el objeto, pero siempre tiene que ser un acuerdo entre la cultura, como la comunidad en donde se encuentre, ¿sí? Es como eso. No sé si más o menos como que le bien o estoy desordenada. No, se entiende la idea general del punto. Fíjate, Jamie, que, claro, a ver, nosotros, como quien dice, voy a utilizar la expresión defecto de fábrica, ¿cierto? Sin ningún tipo de valoración. Defecto de fábrica, es decir, cómo nosotros llegamos al mundo y hay una idea que asumimos que es así y ya. Pero entonces de esas tenemos un montón, ¿cierto? De esas tenemos un montón. Respecto a esta cuestión de la subjetividad, claro, ojo, no se trata de decir que la carga del sujeto, de cómo él ve las cosas, sea falsa. El concepto de subjetividad que yo decía que es como un concepto de subjetividad logrado o mucho más acabado, mucho más amplio, mucho más, llamémoslo incluso preciso, es el que le dice a uno, vea, la subjetividad no es la que a usted le parece. ¿En qué sentido no es lo que a uno le parece? No es que yo leo un libro y porque no me gustó, entonces esa sea mi subjetividad, la que dice que no me gusta. O incluso, cuando leo el libro y me gusta, entonces es mi subjetividad la que hace que me guste. Entonces se trata de la forma en que yo lo vea. No. ¿Qué pasa cuando a mí el libro no me gusta? Es porque el libro generó esa posición subjetiva. Cuando me gusta, es el libro, el contacto con esos objetos, el que generó mi subjetividad. Es decir, nunca hay una posición del sujeto que pueda tener su lógica propia bajo la cual interpreta las cosas. Todas sus interpretaciones están en un contexto del cual salen. Nosotros nos inventamos nuestra forma de moral, nuestra forma de vivir. Mi subjetividad no es decir que a mí me gusta el rojo y al otro el amarillo, o que a mí me gusta tener el cabello más largo o el otro más corto. Eso no tiene nada que ver con la subjetividad. Esos son simples caprichos, ¿cierto? ¿Qué hay en la construcción de una subjetividad? Incluso hay una subjetividad en aquel que está más cercano al mundo objetivo al cual pertenece, aquel que está a la altura de su momento histórico.
aquel que sabe cuál es el vínculo que tiene con su sociedad, ese sí tiene un concepto de subjetividad logrado, ¿cierto? En otras palabras, la subjetividad aparece cuando yo estoy demasiado inmerso en la objetividad. Si no, algo hay de falso. Entonces, el que se convence de que la subjetividad es esa cosa que él tiene por dentro, incluso suele decir la gente, es que mi subjetividad es un sentimiento interno, es algo que yo tengo adentro, es algo único. Yo creo que se equivoca un poquito. Y eso lo interpreto así también desde la forma en la que vos lo traes, ¿cierto? Eso del significado y el significante, que esos términos de la lingüística que el psicoanálisis ha explorado mucho, van un poco a lo mismo. Si el significado es la forma tradicional en la cual nombramos las cosas, el rojo, color rojo, a eso que se nos aparece a la percepción con ciertas características, llamémoslo rojo, y convenimos todos que el color rojo es ese. Pero si alguien, en términos del significante, en el rojo, la idea inmediata que tiene es la de un semáforo, o váyase a saber por qué la de un toro, o la de un equipo de fútbol, ya le está dando otro sentido a ese significado. La Biblia, ¿cierto? o la Biblia. Exacto, o un corazón, o el amor, ¿cierto? Asociamos esos significados a un montón de otras cosas. ¿Qué pasa? Esa subjetividad, claramente, cuando dice el rojo es pasión, no se está equivocando. Y necesariamente no dice que es un color, ¿no? Para el primero es pasión, y no sabemos qué es la pasión, esa nunca la hemos visto, pero la asociamos con ese color. El que la asocia, claro que hay algo de subjetivo, pero tiene que estar amparado o anclado entonces al mundo objetivo que le está diciendo, hay un color con el cual yo puedo asociar eso. Si alguien, por ejemplo, en nuestro contexto nos dice, no, el color del amor es el blanco con pecas amarillas, inmediatamente le vamos a decir, no, esa subjetividad no está anclada en el mundo objetivo. Esa subjetividad quiere crearse una lógica caprichosa para interpretar como le dé la gana. Esas convenciones sociales o culturales que nosotros hacemos son propias entonces también del arte. Creamos cosas sobre el mundo. No hay nada en la naturaleza que nos diga que el amor es rojo y lo tenemos cargado con ese color. Váyase a saber por qué, pero ahí apareció entonces la creatividad del ser humano. Imponer una lógica diferente no es una subjetividad. Entonces, el que cree que tiene mucha subjetividad porque es el rebelde que quiere buscarle lo contrario todo el tiempo a todas las cosas, porque esa es su regla, yo creo que se choca muy duro con el mundo. Pero entonces eso es como la subjetividad. La subjetividad, en efecto, subjetividad y objetividad no se pueden pensar como cosas separadas. Y esa es la forma que yo decía de efecto de fábrica, bajo la cual nos invitan a pensar. Por un lado va esto y por el otro va esto. No, en realidad son lo mismo. Hay tanto de objetivo en un sujeto como tanto de sujeto en un objeto. Es decir, cuando nosotros leemos algún texto de un autor que conozcamos y sin necesidad de ver el nombre, decimos, ve, esto se parece mucho a Cervantes, ahí está la subjetividad de Cervantes. En un objeto, no lo tenemos que escuchar o no lo tenemos que tener al lado. Cuando nosotros nos dicen, estábamos en una reunión y alguien se paró y tuvo esta actitud, inmediatamente uno dice, seguramente fue tal persona, porque en esos objetos ya hay algo cargado subjetivamente. Cuando en el artista nosotros podemos pasar aquí 5 imágenes al azar, y si conocemos algo de Cézanne, vamos a decir, esta es de Cézanne, esta es de Van Gogh, esto lo pintó Da Vinci, porque ahí hay una subjetividad, ¿cierto? Entonces fíjense que los objetos están cargados con esas cosas. Ado, creo. Sí, Leo, pues por ejemplo, dentro de todo esto que hablas con relación a la filosofía y el arte, o sea, desde ese aspecto, desde esa mirada estética, pues es un campo de muchas preguntas, es un campo de muchas respuestas, es el campo de muchas búsquedas. Pues de hecho, empezando por definir qué es lo bello, ¿cierto? Por definir qué es el arte y por definir, mira lo que estamos hablando ahora, que es una discusión permanente dentro de los conceptos del arte en la actualidad, y es decir si el arte sí es subjetivo o es objetivo. Y se generan las polémicas y se generan las posturas. Entonces es muy teso y me remito a un texto precisamente que se llama Hipias Mayor, a la conclusión, que nos habla precisamente donde Sócrates se encuentra con Hipias y empiezan a debatir de qué es lo bello.
O sea, ¿qué es lo bello? Entonces, lo bello es algo útil, lo bello es algo en oro, hecho en oro, pues como un cucharón de oro le da belleza ya el cucharón. Una mujer bella, ¿cierto? O sea, empiezan toda la discusión y me parece que la conclusión es la mejor de todas. Lo bello es algo complicado, ¿cierto? Es algo complejo. Lo mismo también sucede con el arte. El tratar de encontrar inclusive ese aspecto estético que trata de darle significación, de darle sentido, de darle orden, de convertir el arte en un elemento de estudio, es algo muy complejo, porque pues de todas maneras trata de darnos a entender de qué es lo adecuado, qué no es lo adecuado, si entonces el arte mimético es lo adecuado, la expresión o el expresionismo abstracto es lo adecuado, ¿ok? Si prevalecen las emociones o si prevalece pues más que lo sensorial, lo racional. Son muchas las inquietudes que se plantean ahí, pero yo pienso que de todas maneras el arte, desde esa vitalidad que estamos hablando, sigue en una construcción permanente a través de la historia, o sea, tiene su vida propia. Nos está contando en cada una de las épocas, en cada una de las miradas, que está pasando por distintas edades. Es como una persona que va creciendo, que se va construyendo y que se va consolidando, y que a veces cambia. O sea, digamos que estamos en la adolescencia del arte al tratar de entenderlo y comprenderlo, pero no vamos a tratar, pues no vamos a llegar a entenderlo plenamente porque sigue en esa constante construcción y siendo también objeto de investigación desde múltiples áreas, en este caso desde la filosofía. Sí, claro. ¿Alguien más? ¿Surge alguna otra idea? Bueno, no, si no hay nada más como para conversar o precisar, entonces cerramos por ahora y estar pendientes pues que esto se va a ir repitiendo cada mes. Esta ya es nuestra segunda sesión. La próxima será sobre el concepto de experiencia. Vamos a hablar de eso, de la experiencia, vamos a ver sobre qué reflectores podemos iluminar esa palabra, ese asunto, ese concepto. Y los invito entonces a que estén pendientes por ahí bajo o a través más bien de los mismos medios con los cuales se enteraron de nuestra propuesta de hoy. Y no, bienvenidos todos, valioso este espacio porque se conversa, porque aparecen un montón de ideas, un montón de perspectivas, y aquí entre todos vamos construyendo entonces eso complejo, como dice Adonai, que es también la filosofía, ¿cierto? Y que esto nunca se para. Es imposible pues encontrar verdades. Eso es como el primer purgante de la filosofía. El que crea que va a encontrar la verdad va por mal camino, ¿cierto? Pero entonces de eso se trata. Y los esperaré entonces en otro espacio que podamos compartir y lo dejamos por ahora aquí. Les agradezco mucho y bueno, insisto, a estar pendientes de todo lo que propone nuestra institución SECAS. Muchas gracias por la charla.